la primera pregunta y que quiera proponer una respuesta. La idea es que tratemos de resolverlo entre todos, ¿no? Porque ya tuvimos la clase anterior donde más o menos practicamos, entonces no estamos acá para darles la resolución, sino como para que ustedes propongan algo y tratemos de conversarlo. ¿Quién quiere leer la primera pregunta? Si quieren yo leo. Dale, perfecto. Dice, para el trabajo en el laboratorio de microbiología se sugiere a los investigadores higiene de manos con solución a base de etanol 70% y desinfección de las superficies con hipoclorito de sodio al 0,05%. ¿Para qué sirve cada uno de los procedimientos sugeridos a los investigadores? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ellos? Muy Eh, bien. res- A ver, ¿querés decir vos qué pusiste? Por lo menos eh, alguna. yo me imaginé que la desinfección para el etanol es la técnica aséptica para prevenir la contaminación microbiana, o sea, evitar la propagación de microorganismos. Y la desinfección de la superficie con el hipoclorito de sodio para evitar la contaminación del lugar de trabajo. De nuevo, ¿cómo sería la de hipoclorito de sodio que dijiste? La palabra. Para, para la desinfección del lugar de Sí. trabajo. Ujú. Bueno, a ver, por ahí un par de cosas para decir, pero sobre la última frase que vos decís, si la pregunta te está incluyendo la palabra desinfección, ¿no es cierto? Es como que en la respuesta yo esperaría que definas qué es la desinfección, ¿no? Porque si no me estás repitiendo más o menos lo mismo, está bien, pusiste la superficie de trabajo, pero, ¿entendés? Entonces, uno en esta pregunta lo que esperaría es que puedas definir qué es la desinfección para poder justificar un poco eso. ¿Se Profe, entiende? Sí. sería justificando como que capaz destruye las proteínas o los ácidos nucleicos de lo que Eso que puedan vos llegar. estás diciendo no está mal. Lo que vos estás diciendo es el mecanismo por el cual está actuando la desinfección. Pero antes de eso, nosotros vimos que había una diferencia entre lo que era desinfección y esterilización o esterilidad. Eliminar los microorganismos y prevenir contaminación. Tiene que ver Profe, con que uno los elimina y el otro ¿Y el otro qué? los mata. profe, en desinfección, por ejemplo, es cuando se elimina o inactivan la mayoría de los microorganismos. Pero no todos. Sería la respuesta. Claro, Pero una no los La desinfección, mayoría. en una desinfección se elimina una gran cantidad de los microorganismos presentes, pero no todos. O sea, no es una propiedad de todo o nada, como sí es la esterilización, que dijimos que la esterilización uno tiene que aplicar un proceso que le permite asegurar que no va a quedar ningún microorganismo vivo. ¿Y quién más? Microorganismos vivos Esporas. o sea, o cuerpos de resistencia o estructuras de resistencia que Bacterias son las esporas. resistentes. Ninguna de esas Espora. dos. La Ok. esterilización tiene que eliminar Por microorganismos completo. vivos y estructuras de resistencia, todo por completo. Esa es la esterilización. En Es cambio, el la total. desinfección, bajamos lo que se dice la carga microbiana, matamos una gran cantidad de microorganismos, pero no vamos a poder nunca afirmar que ahí no quedó nada vivo. ¿Está Profe, bien? entonces la respuesta sería en la parte del etanol, más que nada se basa en la higiene, por ejemplo, de la persona o operador o la persona que lo está trabajando, como para no transmitir como que ese tipo de microorganismos, infecciones. Y el otro es, eh, es, es el procedimiento donde se elimina o inactiva la mayoría de los microorganismos. Y esto se da más que nada se utiliza, por ejemplo, lejía, que el cloro, en superficies de trabajo. Ujú. Ujú. Sería la respuesta más o menos. No sé Sí. si lo dije, si me Claro. entendieron, pero por ahí más o menos iba. Unas para el operador o para la persona que está manipulando, ¿sí? En un caso sirve para el operador para manipular todos los elementos, inclusive con lo que está, digamos, haciendo ese trabajo, y el otro es para la superficie en sí misma, ¿no? O la mesada, imaginemos, ¿no? Y
Y digamos, esa sería la diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Cuál es el Ok. objetivo de cada uno de ellos? Pero bueno, lo que quería decir es que, sobre todo me quedé enganchada un poco con eso, que traten de, la idea sería que las respuestas no respondan exactamente con las mismas palabras que están en el enunciado, porque entonces no estamos preguntando nada nuevo, ¿no? La pregunta es como un pie para que ustedes puedan ampliar un poco, si bien no pedimos que hagan la teoría de las hojas de esterilización, pero bueno, un poco tienen que poder ampliar lo que está escrito. ¿Está bien? Ok. No sé si a alguno se le ocurre alguna otra cosa más o no, y no sé. No, entiendo que la pregunta apunta que la respuesta sea la definición de desinfección, Ujú, exacto. que es bajar la carga microbiana y eliminar patógenos. Esa es la diferencia, esa es la definición de desinfección, que aplica a los dos casos. En el caso del alcohol en las manos, evitamos la contaminación cruzada y es más que nada proteger al operador de que él contamine las muestras o de que se contamine él con las muestras. Y en el caso de la desinfección con hipoclorito es desinfectar superficies, pero son dos ejemplos de desinfección. Ujú. Ok. En cuanto a este tema, esos son las definiciones o los conceptos o en qué caso aplica cada uno que hay que tener claro, que son desinfección, esterilización, que es básicamente eliminar todo, incluido esporas o organismos de resistencia. Y por ahí la otra palabrita que también anda por ahí es técnica séptica, ¿se acuerdan? Que era todo el conjunto de procedimientos. Organismos vivos o con cosas. ¿Cómo? Yo había estudiado así los 3 niveles, uno con la menor carga, que es para más que nada mucosas, o para el cuerpo, que es con alcohol y todo, y después iba como subiendo el rango de prioridad de matar organismos. Después desinfección y después esterilización. Ese Sí, más o en menos realidad, así el cuadrito. asepsia, que es lo que te referís a mucosas, no es que es de menor nivel, también asepsia es un tipo de desinfección. Apunta a Ok, eliminar patógenos, bajar la carga microbiana sin necesidad de llegar a una ausencia absoluta. O sea, no llega a ser una sí, esterilización. Esterilización. Es claro. un Sí, tipo de desinfección, pero hablas de La, asepsia, en el caso del alcohol, por ejemplo, cuando es sobre mucosas o superficie, cuando es sobre piel. claro, claro, profe, claro. de la técnica que usted dice es la que decía que se utilizaba barrera física como guante, mascarilla, y que lavado de manos y desinfección de materiales, manejo adecuado del entorno. Esa es la técnica Técnica séptica. aséptica, sí. No tanto guantes, mascarilla. Técnica aséptica nos referimos Campos al estériles. conjunto de procedimientos que haces para proteger la muestra. Ah, listo. Listo, listo. Entonces, eso de trabajar adentro de una Claro. cabina, alrededor del fuego, con todo el material estéril, desinfectando las superficies y las manos, todo eso con el objetivo de cuidar la muestra. Ok, ok. Entonces, también esto, el hecho de desinfectar, es parte del manejo de técnica séptica, además de cuidar al operador. Ok. Que no lo decía puntualmente en esta pregunta. Esta pregunta en No, particular apunta a la definición de exacto. desinfección. Ujú. ¿Y la siguiente? Bien. ¿Alguien que quiera leer la siguiente? La vamos respondiendo. Sí, dice, en diversas ocasiones se detectaron en el laboratorio contaminaciones en el material esterilizado. Se realizó un control del funcionamiento del autoclave utilizando cápsulas comerciales que contienen esporas de microorganismos llamados indicadores biológicos, que permite supervisar el proceso de esterilización. A. Indique cuál es el agente / condición esterilizante al usar el autoclave y explique por qué estas cápsulas sirven para determinar el funcionamiento correcto del equipo. Ahí hay que poner que se utiliza calor húmedo dentro del autoclave, Ujú. a 121 grados durante 15 minutos. Eso sería el agente, ¿no? Claro, ese es el agente, sí. El agente es el calor húmedo, Claro, el agente específicamente. o la condición, un calor Ujú. húmedo, sí, eso. Ujú. Un calor, un compartimento hermético, ¿no? El cual tiene que cumplir ciertas condiciones de presión y temperatura. Claro, a eso Y se de tiempo refiere. O sea, también. el agente sería el calor húmedo, que es el encargado de emitir el calor A a los 121 distintos grados centígrados. objetos, y la condición esterilizante sería las condiciones del protocolo a llevar a cabo, que son
20 minutos a 121 grados y una atmósfera, ¿no? Claro, y ahí hay que hablar de las partes un poco del autoclave, del termómetro, del manómetro y eso, o específicamente no. No lo pregunta. No. No sería necesario si está bien definido lo que acabamos de decir, que es el agente y la condición. No te pide que expliques cómo funciona el autoclave, ¿no? Profe, si Es en ese más, caso la pregunta tiene estas dos partes, que la primera es la que contestamos e inmediatamente te dice que expliques por qué las cápsulas sirven para determinar el funcionamiento correcto. O sea, enseguida ya después va para la parte de las cápsulas. Sí, alguien Profe, quería hacer. Sí. ¿habría que explicar también detalladamente cómo funcionan las cápsulas o con poner que no proliferan los organismos adentro de ellas ya nos aseguramos que el proceso se llevó a cabo bien? Ay, ¿pero por qué? O sea, si vos habría me pones que no proliferan, ¿pero por qué? ¿Cuál es la relación entre que vos digas que esa cápsula te sirve como indicador de que la esterilización fue efectiva o no? Entonces ahí sí digamos, esa justificación lleva implícito que tengas que decir cuál es la razón. Ah, ok. ¿Sí? profe, por ejemplo, entonces en la respuesta, yo lo pensé, si el agente esterilizante es el vapor de agua con una condición de 121 grados centígrados en 15 a 20 minutos. Si yo coloco Ujú. eso, está bien. Sí. Podemos colocar que Te falta la una presión, ¿no? atmósfera. Una atmósfera. Sí. Ok. Y en la otra, que no creo Y que las- es, creo que habla algo de las esporas, puede ser. A ver, buscar la Ujú. pregunta. Dice, si el autoclave funciona correctamente. No, no. Y explique por qué estas cápsulas sirven para determinar el funcionamiento correcto del equipo. Yo, por ejemplo, en el caso yo colocaba que las cápsulas se utilizaban para, contienen esporas de microorganismos. Ahí va. Que en esto lo que hace es un indicador biológico del proceso, que una vez, si las esporas estaban destruidas por completo, eso quiere decir que cualquier microorganismo que entraba en esa autoclave se destruía completamente. O sea que como que indicaba que todo estaba funcionando correctamente, algo así. No sé si... Sí. Sí, va por ahí. De nuevo, insisto, no es porque, digamos, no es porque esté completamente mal, pero insisto que esa es parte de lo que vos dijiste, la mitad está dicho en el enunciado. Entonces, si vos solamente estás poniendo de distinta forma lo que dice el enunciado, se los digo como pauta, piensen que algo más falta, porque no vamos a tomar un examen para que repitan lo que nosotros pusimos arriba. Entonces, en el enunciado te está definiendo, ya te está diciendo que es la cápsula, cosa de que ustedes no se tengan que acordar de qué trataba la cápsula. O sea, eso es una información que te da el enunciado. Entonces, lo que falta decir ahí es que el proceso de color. esterilización asume que las esporas tienen que morir. Por lo tanto, si yo pongo una cápsula con esporas y luego compruebo que esas esporas, después del proceso de esterilización, o de haber estado en el autoclave, esas esporas murieron, quiere decir que ese proceso está correcto, y si no, quiere decir que el proceso está funcionando mal. Hay que mencionar entonces la parte de esterilización. Claro, básicamente fíjense que en esta pregunta lo que estamos pidiendo es que de alguna u otra forma definan esterilización. Así como antes estaba implícito que para poder contestar ustedes tenían que tener bien claro cuál era la desinfección o el concepto de desinfección, acá lo que hay que tener bien claro es cuál es el concepto de esterilización. Tener claro esa definición es lo que permite unir estas frases que están en el enunciado y en la pregunta. Yo no utilicé la parte de esterilización, yo colocaba nada más eso, que en esta funciona correctamente y estas esporas deben destruirse y no crecerán al cultivarla. Porque eso es lo que requiere o es lo que asume el proceso de esterilización. Esa sería terminar la de unir. ok, la parte que, por qué, y lo que dije ahorita, y agregándole la parte del por qué, que es el de la esterilización, que es como la definición de esterilización. Ay, mi madre, me veo grave con los enunciados. Y la parte, profe, que dice en el apunte que dice desnaturalización de proteínas microbianas. Eso es parte del mecanismo por el cual el calor, ya sea húmedo o seco, es la explicación de por qué el calor húmedo o el calor seco
mata a los microorganismos porque Ah, ok. destruye sus macromoléculas, sus biomoléculas, Sí, eso lo principalmente entendía. las proteínas, pero bueno, también hay destrucción de lípidos, de todo. O sea, ese sería Claro, un mecanismo. Sí, un enzimas. mecanismo, ok. Y por lo 121 menos a grados sería clave. 121 mueren. Fíjense que el enunciado dice, se utilizó un control del funcionamiento del autoclave utilizando cápsulas comerciales que contienen esporas de microorganismos llamados indicadores biológicos. Entonces la respuesta no puede ser que los indicadores biológicos son esporas de microorganismos solamente. O sea, tiene que ser eso, pero justificar que se usan estas esporas porque son los microorganismos más resistentes a esa condición que se conocen en alta carga y entonces asumimos que si en las peores condiciones logra matar toda la población, bueno, en una muestra normal también lo va a lograr. Entonces también se va a cumplir el proceso. Entiendo que eso es que no es solamente decir qué son las esporas, qué son los indicadores biológicos, porque te lo está diciendo el enunciado. Claro, claro. Son Claro, las como tiras. indicador, Sí, eso iba a decir. Sí, es eso. Pero por eso digo, presten atención cuando lean el enunciado y vuelvan a leer cuando contestan la pregunta y fíjense que en la respuesta ustedes tienen que estar diciendo algo diferente, no dando vuelta a lo que está en el enunciado. No digo que lo hagan adrede, digo que a veces uno no se da cuenta y le está faltando esa información extra, que es lo que estamos tratando de evaluar en esa pregunta. En ningún momento del enunciado de esa pregunta define el proceso de esterilización. Eso justamente lo que está detrás de la pregunta, saber la definición del proceso de esterilización para poder después contestarla. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Qué seguimos? ¿Qué sigue? Dice, si el autoclave funciona correctamente, ¿qué otra razón podría explicar las contaminaciones? Esa, con decirla basta o hay que también explicarla. Por ejemplo, si el autoclave funciona correctamente, uno de los errores puede ser manipulación post-esterilización, o sea, después de esterilizarse. El material está mal empaquetado cuando al momento de colocarlo en el autoclave, un almacenamiento incorrecto o también porque hay contaminación en el ambiente. O hay que Sí, colocar Mal empaquetado es como medio coloquial, es mal material acondicionado. material mal empaquetado, perdón. Mal empaquetado eso es de ChatGPT. Mal acondicionado. Claro, mal Material mal empaquetado te lo dice ChatGPT, pero cualquier libro de micro te va a decir que está mal acondicionado. Mal acondicionado, perfecto. Sí. ¿Se acuerdan que vimos que en la esterilización, justamente una parte importante es el acondicionamiento del material, que te garantice que cuando lo sacás no se vuelva a contaminar? Esa suele ser una causa típica de por qué algo, si bien el autoclave funciona, el material se te contamina después, porque estaba mal acondicionado. Eso fue cuando lo explicaron en clase también, cuando la profesora colocó como un capuchón o algo. Sí, eso es un acondicionamiento, digamos, para cada elemento o para cada material hay diferentes tipos de acondicionamientos. El capuchón generalmente, obviamente, es para los frascos, digamos, Sí. y para otro tipo de cosas puede ser simplemente un paquete, etcétera. Pero sí, básicamente podría ser que está mal acondicionado, también puede estar mal almacenado, es decir, por ahí que el paquete está bien, pero lo estoy almacenando en un lugar donde no está bien protegido. O Puede ser, por ejemplo, perdón, profe, puede ser Sí, también que si un frasco, queremos esterilizar un frasco, está mal cerrado, entonces el vapor no ingresa, o sea, bien, ¿no? En el autoclave. Exacto, esa es una buena, esa me gustó, muy bien. En general es cuando está muy cerrado, está herméticamente cerrado, entonces no dejas que el vapor entre, eso es un error típico del autoclave. Claro. Y en realidad ahí el autoclave, siempre el control del autoclave te va a dar bien. El problema es que vos no estás usando bien el autoclave, como por ejemplo si no purgamos el autoclave. Entonces, si uno no deja abierto el frasco, no entra el vapor de agua dentro del líquido o lo que yo quiero autoclavar y eso no va a estar estéril, pero no porque el autoclave está funcionando mal, es que yo no lo estoy usando correctamente o no estoy colocando las cosas de manera correcta. ¿Está bien? Okay. Y bueno, y también podría ser que todo funcionara bien, pero en el momento de trabajo yo no sé manipular las cosas, porque ahí dice que
hay contaminación de materiales, pero no explica específicamente de qué tipo de materiales, entonces uno podría decir, bueno, está todo correcto y bien esterilizado y está bien acondicionado y todo bien, pero cuando me pongo delante del mechero, por ejemplo, a trabajar, no sé trabajar bien, no sé manipular las cosas correctamente y entonces aparecen contaminaciones. Profe, Yo una puse mal consulta. transporte y mala manipulación. ¿Eso está bien? ¿Cómo? Repetí, por favor. Mal transporte de la muestra post autoclave y mala manipulación después del autoclave. Son ¿O no? dos posibilidades que están bien, pero está un poquito escueto. O sea, ¿qué quiere decir mal? Ahí tendrías que No, explicar sí, qué. sí, sí, sí. Sí, sí, Claro, sí. En pero va por principio no ahí. está mal, pero estaría incompleto. Claro. Yo Tenés que quería explayarte un poquito. consultar, Sí. Sí, perdón, sí. No, si estoy bien. puede tener que ver también cuando nunca vi la realidad cómo se hace cuando lo llevan a los cuartos de secado, pero si en el proceso ese de transportar el material post autoclave al cuarto de secado se podría llegar a contaminar. No debería si está bien acondicionado. Claro. Ah, ok. O sea, vos pones el material, los frascos, por ejemplo, con la tapa flojita y ese capuchón acondicionando, y cuando sale del autoclave lo cerrás y así se transporta al secado, a la sala de guardado, donde sea. Ah, ok, perfecto. Entonces eso forma parte del acondicionamiento. Sí. Entonces, en las causas típicas son el que esté mal acondicionado, el que esté mal cerrado, el que esté muy cerrado, o sea, que adentro del autoclave durante el ciclo y no permitas que entre el vapor. Esas son las dos causas más comunes. Sí, cuando hablan de manejo post, ¿a qué nos referimos? A eso. O a dejarlo en un lugar demasiado sucio, un medio de cultivo, Claro, yo me en un refería a eso. ambiente. Claro. Sí. También no es lo ideal, por más que esté cerrado y acondicionado, se dejan ambientes limpios. Claro. Y puede haber otra causa que no tiene tanto que ver con el equipo, que no sé si se van a acordar que la vimos en las primeras clases, que puede haberse formado adentro de lo que estoy esterilizando alguna estructura más de resistencia, que no eran las esporas. ¿Se acuerdan cuál era? No, profe, yo no me acuerdo. ¿Se acuerdan? No. ¿Se acuerdan de los biofilms? Que Algo. alguna vez hablamos de Sí. los biofilm bacterianos que se suelen formar, es cuando se arma como justamente un cúmulo de bacterias que se rodea de una capa como mucosa en general sobre vidrios o sobre superficies plásticas, en general donde encuentran una ranurita, por ejemplo, se forma esto, se hace eso, es como un cúmulo de bacterias con toda una mucosa que la recubre, y eso ahí adentro es como una estructura súper resistente. Entonces, por más que el autoclave esté funcionando bien, mata todas las células que están como en la parte de afuera, pero no llega a penetrar dentro de ese biofilm. La única manera de sacar eso es con fricción mecánica, con limpieza con un cepillo, básicamente. Son las que se adhieren directamente en la superficie. Claro, El se adhieren en envase o el- superficie. Son la causa típica de infecciones de catéteres, por ejemplo, cuando escuchan que se infecta un catéter o una prótesis, suele pasar por esto, porque se forman biofilm sobre esas superficies, y así como no llega el calor, no llega un antibiótico, no llega nada, y la única forma de sacar eso es físicamente, con el raspado. El biofilm se genera siempre en condiciones de humedad, ¿no? O sea, en el horno, por ejemplo, no. El biofilm se generó antes. Ah, Claro. ok. Lo que estamos diciendo es que el proceso del proceso de esterilización puede no ser efectivo para remover un biofilm que ya se generó antes, no es que. Ah, Claro. Vos tenés Profe, una botella, por ejemplo, que si tuviste un cultivo de algo, qué sé yo, y la lavas mal y te quedan pegadas esas bacterias que hacen biofilm y se forma ese biofilm, que es invisible al ojo, pero es como muchas capas. Es una capa mucosa gorda. Entonces, si no está bien lavado, con una buena fricción mecánica, ese biofilm no lo sacás, ese biofilm en el autoclave tampoco se van a ir. claro, No se van sucede a morir. mucho en los platos de agua de los perros. Ese moco que ves, decís. No, Pues que sí, siempre dicen que es muy importante lavarlos justamente por sí. eso, por ejemplo. Sí, de hecho puede ser visible cuando ves ese que se hace como ese Sí, como moco, un moho. esa cosa. No el Sí, moho, esa cosa como gelatinosa. Sí, sí, Como babosa. eso, Eso, como una sí. baba, eso. ok. Exacto.
Eso es cuando ya es zarpado, es como, ya es macroscópico casi. Cuando es poquito sobre una superficie, sobre un vidrio, por ejemplo, obviamente es imperceptible, pero bueno, eso hace que vos haces todo el ciclo del autoclave, todo funciona bien, pero esa botella que tenía ese biofilm porque tenía una rayita, se te va a contaminar. Perfecto. Entonces, la generación de biofilms, si el material, el autoclave anda bien, pero el material no fue bien lavado antes, también puede que sea una causa por la cual parece que te está fallando el autoclave. O sea, las cosas se te contaminan después. No, ahí lo que va a pasar si vos metes un material termosensible al autoclave, se va a esterilizar, pero arruinaste tu material. Te va a quedar estéril, pero no sirve más. Si, no sé, si era un sólido, te va a quedar, no sé, si metes plástico termosensible, te va a quedar un coso todo achicharrado. Si metes una vitamina, vas a tener una solución estéril, pero que ya no tiene más vitamina, no sirve para nada. Estéril, pero totalmente inútil. Claro. Y que el material esté contaminado con bacterias termoresistentes podría ser también. No. No, porque para eso pusiste el control biológico, las esporas. Las esporas son las bacterias más resistentes a esa temperatura que se conocen. Entonces, si mató las esporas, tiene que matar cualquier otra bacteria. En general, cuando hablamos de bacterias termorresistentes, no nos estamos refiriendo a 121 grados. O sea, un cuerpo vegetativo ya pasado los 40, 50 grados, ya está. ¿Está bien? O sea, en general se llama termorresistente a un microorganismo que tolera temperaturas altas por encima de los 30 grados, pero no tanto como corporal, 121. ¿no? Claro, o sea. O sea, si supera los 37 grados ya es una bacteria que es termorresistente. No, en general por ahí 40, podés llegar a tener hasta 50. 40, sí. Pero no digo porque el término termorresistente por ahí parece que va a haber una bacteria que va hasta los 120 vive. No, o sea, en realidad los únicos que necesitan tan alta temperatura son las esporas, pero los cuerpos vegetativos normalmente mueren mucho antes. Solo que la esterilización, como nos tenemos que asegurar que todo muera, por eso es que se usa temperatura tan alta. Pero no es porque haya microorganismos que lleguen a los 90 grados y todavía estén vivos, ¿entiende? Bueno. Sí, yo una sola cosita igual para, no me quiero desviar, pero el otro día me quedé con ganas y ahora justo lo estaba buscando, solo es por el tema de esterilización, es una pavada, después si quieren lo miran, pero el otro día cuando estábamos repasando me acordé que hace poquito había visto que habían dado un premio al equipo del Garraham de esterilización, no sé si lo habían escuchado, lo vi en las noticias, y bueno, ahora creo que les puedo pegar un link ahí por si después lo quieren ver, ¿no? Pero como hablando un poco de que decíamos que nosotros siempre nos hacemos hincapié en las cosas que se pueden usar en un laboratorio de microbiología, que es el autoclave y el horno, y decíamos, hay otras cosas que son a gran escala, y les comentamos que eso los hacen industrias, o muchas veces los hospitales que tienen una gran magnitud y que manejan un montón de material, tienen sus propios servicios de esterilización, y bueno, justo hace un par de semanas había encontrado ese link y ahora me acordé y se los quería pasar, pero listo, volvamos al examen, después si quieren lo chusmean, se los puse ahí en el... Gracias, profe. Se los puse ahí en el mensajito. Siguiente. Bueno, la leo. Vale, sí. Suponiendo que usted tiene una placa de Petri... Pará, sí, ¿la B la respondimos? Sí. Sí. Suponiendo que usted tiene una placa de Petri por la cepa y le piden verificar si realmente se trata de un microorganismo gram positivo. A. ¿Cómo procedería para realizar la verificación en el laboratorio de la UNAUR utilizando microscopía óptica? Describa y explica el porqué de los pasos más importantes de este protocolo. ¿Cómo se observaría el microorganismo en su procedimiento propuesto? Entonces, Profe, ese es básicamente lo que hicimos en el laboratorio, ¿no? Que agarramos con el ANSA, lo esterilizamos con método de incineración, que es por la llama. Se agarra una muestra de la placa de Petri, que es una muestra de la colonia, una pequeña muestra que después se pasó en el portaefectos, o sea, un frotis extendido. Luego se esperó el secado, se pasó un poco por la llama como para que, cerca al calor, como para que se fijara.
Luego se utiliza la tinción con cristal violeta, que se dejó por 2 minutos, se procedió a lavar con abundante agua, se escurrió, se colocó con solución Lugol, creo que era que decía, Ajá. 2 minutos más, se esperó 2 minutos, se colocó agua. ¿Es ese procedimiento o es otra cosa? Sí, ese es. Es ese ok. procedimiento, pero fíjate que la pregunta dice, ¿cuáles son los pasos? No sé si usa esa palabra, ¿no? Describa y explique el porqué de los pasos más importantes de este protocolo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá no es una cuestión de enumerar todos los pasos, de hecho, la pregunta está abierta a que ustedes tengan que decir cuáles son los más importantes, no todos, no importan todos. Claro, el Entonces, lo más extendido. Eso es lo que le iba a decir. Está bien, No, si es igual un lo- paso de tinción, lo más importante, claro que va a ser teñirlo, pero digo, Lo que ¿cuáles dijo son los estaba más? muy bien, Che. Que dijo preparar el extendido, fijar la muestra. Esos Sí, sí, dos sí, está pasos son perfecto. claves. Y Rotular después, la Luego la tinción, luego viene la parte Pero ¿cuáles luego son la los, que es la tinción, que siempre ¿cuáles hay son que los teñir. pasos claves de la Explicando por tinción? qué la diferencia entre las membranas celulares, uno hace que absorba una tinción y en otro caso no. Exacto, o sea, Claro, con la apunta a que ustedes observación. digan cuál es el paso clave que hace que un microorganismo responda de una forma o de otra, ¿no? Siempre dijimos que hay una violeta, relación entre la tinción y la estructura celular. Eso es lo importante de la tinción de Gram. Dijimos muchas veces que el protocolo de memoria no lo sabemos nosotras o nos podemos olvidar, pero sí hicimos hincapié en qué es lo más importante de esa tinción que hace que una célula después termine dando violeta, que sería la gran positiva, o dando rosa, que sería la gran negativa. O sea, la relación entre la estructura y cómo reacciona esa célula a la tinción. ¿Está bien? Lo primero que dijo acá Mari, ¿sos vos? Sí. Ok. Ella lo primero que mencionó, que está perfecto, es el preparado de la muestra. O sea, obviamente que es importante preparar la muestra, porque si no, si la muestra está mal preparada, ya después, por más que uno haga bien la tinción, no va a haber nada, ¿no? Pero dentro de lo que es, una vez preparada bien la muestra, dentro de lo que es la tinción, está enfocado a los pasos claves que nosotros vimos. ¿no? Los pasos clave, que después de eso, después de la tinción, que es cristal, lugol, alcohol, safranina, es observar el microscopio por 1000 aceite de inmersión, el 1000 por, con aumento 1000 por. Perdón, entonces habría que ahondar un poco en la estructura de la pared para justificar. Sí, un poco, Ok. sí. O O sea, sea se que, por colocaría. ejemplo, la gran positiva, como tiene una capa gruesa de peptidoglicano, penetra mejor el cristal violeta y lo retiene. En cambio, la gran negativa tiene una capa muy delgada en la pared. Sí, Básicamente. está bien, ahí estás describiendo las dos estructuras, que está bien, pero ¿qué dijimos? Que dado que una tiene una pared muy gruesa y otra tiene una pared muy fina, ¿sí? ¿Cuál era el paso que permitía distinguir a las dos? ¿O en qué paso reaccionaban? El decolorante, profe. Exacto, la decoloración. La decoloración. Claro, el alcohol. Entonces, ahí es donde se ve la diferencia, porque si uno cambiara de decolorante o solamente lavara con agua, todas permanecerían violetas. Entonces, la diferencia está en cómo responden a la decoloración. Ok. Y responden diferente porque su estructura es diferente. Su estructura, como bien dijo acá Malena, una tiene una capa más gruesa, otra tiene una capa más fina. Una se decolora muy fácilmente y otra no, y esa es la que retiene el colorante. Bueno, entonces en definitiva, acá ya dijimos cómo se observaría el microscopio después de este procedimiento, cómo observaríamos el microorganismo, perdón, después de este procedimiento que acabamos de relatar, cómo lo observaríamos. El microscopio óptico con un aumento, ese por el aumento, ¿no? 1000 por con aceite de inmersión. Sí, pero creo que no sé, creo que esta pregunta más que nada apunta de qué color lo estamos viendo, pero está bien lo que estás diciendo. Pero Y si es gran básicamente, claro, claro, porque el resultado sería gran positivo
¿Cómo te das cuenta que es gran se ve color positivo? violeta, porque son color violeta. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Claro, eso, porque se ven- fíjate que arriba ya te dijo que era gran positivo, pero lo que no está diciendo en ningún momento es de qué Claro. color es la gran positiva, entonces me parece que Se ven- apunta más que nada a eso esa pregunta, pero O sea, quedaría que al observar el microscopio a un aumento 1000 por con aceite de inmersión, se vería de color violeta, ya que es un gran positivo. ujú, ¿Sería una respuesta? ujú, sí, Ok. Y con forma vacilar. Forma y color, las dos cosas. exacto, también. La morfología Ujú. Ujú, sería en forma, ese vacilo, esa se ve como forma de vacilo, claro, según la imagen que ustedes vieron que era como alargada, ¿no? exacto. Sí, Las Sí, únicas las únicas bacterias en dado caso del examen podría ser los cocos, que son los redondos, los bacilos, o la estrictocoqueta, creo que era. O espirocoqueta, espirocoqueta, creo que dice, ¿no? sí, no creo No, que veamos todavía así. me acuerdo por las ondas, pero Es como una no me espiral la famili- espiroqueta, es sí, como No. no me familiarizo con los nombres, me cuesta todavía los nombres. En general lo frecuente, espiroqueta es muy raro. sí. Es muy raro y es muy difícil verlas al microscopio óptico, porque tienen que estar muy en el límite de resolución, así que espiroquetas no vas a ver nunca. Siempre son O sea, cocos, bacilos o bacilos. levaduras. Ahí Ah, Brisa levantó la mano, que querías preguntar algo de acá. Las levaduras son hongos, no son bacterias, son muchísimo más grandes, forma ovalada, o sea, muy distintas. No las vimos al gram, pero es algo que puedes llegar a ver tranquilamente. No hace falta verlas con aceite, ¿no? Con objetivo 1000 por. ¿Qué cosa? Levaduras Va, no, 100. no hace falta, pero a veces también se puede hacer una tinción de gram y se ven. Ah, ok. Se ven violetas, pero no son gram positivas, son levaduras. Sí, sí. Profe, ¿y las gram negativas se ven como medias rosas y con forma de coco? ¿Puede ser? Se ven rosas y pueden ven ser cocos o rosas. bacilos, depende que sean. La morfología depende de la bacteria. O sea, una cosa es la estructura de la pared, que puede tener muchas capas de peptidoglicano, pocas capas de peptidoglicano, y otra cosa es la forma de la bacteria. ¿No? Como dijo Noé, podemos encontrar bacterias gram negativas que son bacilos, o podemos encontrar bacterias gram negativas, no sé, que son cocobacilos, que tienen otra, o sea, no tiene nada que ver. Dio la casualidad que los ejemplos que nosotros vimos son eso, pero también hay bacterias que tienen morfología bacilar y son gram negativas. O sea, no es que toda la que es bacilar va a ser gram positiva. ¿Se entiende? Son diferentes cosas. Una cosa es el componente estructural de la membrana y otra cosa es la forma de la bacteria. Sí, profe, gracias. Bien, pasemos a la otra. Dale. La cepa PAE-ST formadora de esporas. ¿Qué técnica de tinción podría utilizar para observar estas estructuras? Explique y diga qué diferencia hay entre el cultivo usado para la figura 1A y la figura 1B. Yo acá tengo una pregunta. O bueno, la respondemos primero y después pregunto. Dale. Con la tinción de verde de malaquita. Sí. Estamos hablando de la tinción de verde malaquita. O sea, la técnica sería esa, la tinción de verde malaquita, y de nuevo, explique no es detallar todos los pasos, sino explique cuál es lo más relevante de la tinción y por qué funciona la tinción para observar estas estructuras, básicamente. Porque yo lo que En entendí este de caso también se utiliza un colorante. Es una tinción, sí, se utiliza un colorante que es el verde malaquita. La fijación por calor era lo más importante. La fijación. Y el colorante, de colorante ese pasaría lo mismo, ¿no? ¿Quién dijo la fijación? Que no estaba viendo el Word, ¿no? Yo. Malena, ¿a Sí. qué te referís con la fijación por calor? Cuando se acerca el portaobjetos a la llama para que retenga el colorante. Como que se ¿No era que distienda. abría la espora? No sé si era la No era que palabra. la- Que se A ver qué distienda dicen. un poco la pared. Para ver qué dice Noelia, que querías. No era que abría como que abría la espora la pared celular, no es que la fijaba, como que la abría Claro. la espora para que penetre la tinción. Bien, Eso es lo que yo entendí. Perfecto. Eso me parece que Malena se lo estaba confundiendo, por eso le preguntaba.
una cosa es cuando vos haces el frotis, el preparado, al principio de todo, ¿se acuerdan cuando poníamos con el Ansa un poco de la colonia en el preparado? ¿Se acuerdan? En el vidrio. Y Sí, eso lo profe. fijábamos por calor. Pero eso es la preparación del frotis, eso no es la tinción. De hecho, hay que hacer un frotis tanto para el gram como para la espora, como para cualquier otra tinción. ¿Está bien? Entonces, ese calor que vos ponés al principio, que pasábamos el porta un par de veces, ese calor sí sirve para fijar lo que esté en la muestra. ¿Está bien? Ya sea esporas o sea microorganismos, bacterias. Ese calor sí sirve para fijar. Pero, aparte de eso, en la tinción de esporas, como bien dice acá la compañera Noelia, hay que utilizar calor para desestabilizar o para hacer un poco más permeable a la espora y que de esa forma ingrese el colorante, que en este caso es el verde de malaquita. Bien, Esa es la profe. clave. Si yo pongo verde de malaquita, ya lo dijimos varias veces, si pongo verde de malaquita, pero no caliento, el verde de malaquita no va a entrar a las esporas. No las va a Profe, teñir de verde. Sí. una ¿Es pregunta que quiero desestabilizar hablar hace un o ratito. Dios. Esperen que hay más de una hablando y no Sí, sé. puedo hacerte una pregunta. En esta tinción, la muestra tiene que estar a la llama del mechero durante unos 15 minutos. O sea que No, tanto no, pero no importa. Porque un par tanto. de minutos, 5 eran, no eran 15. Sí, sí, es poquitito, pero sí. Hay que hacer que el colorante humee, pero que no se hierva la muestra, Exacto, ¿verdad? sí, tal cual. Y Sí. también algo que define es que vos haces el lavado del exceso del colorante con agua y no fijás, ¿verdad? ¿Ya De con el nuevo, calor se fijó? ¿qué quiere decir fijas? ¿A qué te Eh, referís? lo que digo es que no hay un decolorante, ¿puede ser? ¿O Claro, lo es un entendí lavado mal? con agua, tal Con cual. agua, Sí, sí, eso, si lo a querés eso iba. comparar con la de Gram, sí, es un Porque es un lavado. colorante que no, ves, si vos pones verde de malaquita y no hay esporas, no entran las bacterias, entonces no se Claro. tiñen. Si no hay esporas, no se tiñe nada. Perfecto, perfecto. Entonces ese calor hace que la espora como que se desestructura y penetra el colorante. El colorante. Pero Bien. solamente en las esporas, las células vegetativas no. Entonces las lavas con agua y te quedan las esporas verdes y el resto sin teñir. Ok. ¿Quedaría roja? ¿O es sin Perfecto, teñir perfecto. Que directamente? después le pones un colorante rosa. Entonces Ah, todo que lo es que no se deseframina. tiñó primero queda rosa, porque Ah. las esporas ya quedaron verdes. Ah, listo. Entonces, no es que está fijando el colorante, sino que el calor lo que hace es que justamente le permite entrar Claro. en la espora. El colorante en realidad no es que se fija, sino que el colorante queda retenido, porque cuando vos sacás mientras en este caso tenés que poner calor y verde de malaquita en simultáneo. Mientras hay calor, entonces la espora se desorganiza la estructura de la espora y el colorante entra dentro de la espora. Ni bien vos sacás del fuego el preparado, eso se enfría. La espora, la espora se enfría, se vuelve otra vez rígida y el colorante quedó adentro. Listo, ya no va a salir más a menos que volviera a calentar. Pero obviamente el protocolo no te dice calentar de nuevo. Entonces se enfría la espora, queda retenido, ahí el colorante queda retenido porque se enfría la espora. Perfecto, profe. Y por más que gracias. yo pongo agua en frío, no saco nada, ya no No le saco sale. nada. La única forma de que entre algo o salga algo de la espora es que le ponga calor, si no Tal es cual. totalmente Innecesario, impermeable, ¿no? claro, Claro. resistente, impermeable. Bárbaro, Eh, profe. Gracias. creo que estaba Brisa con una pregunta y después Andrés, ¿no? Sí, profe, te quería consultar si está mejor dicho desestabilizar o desnaturalizar, porque también he escuchado que la has usado y por ahí. En el caso de la espora, yo utilizaría desestabilizar porque más que nada la espora lo que tiene son capas de de lípidos complejos. Y desnaturalizar, no sé vos, ¿no? ¿Qué opinás? Pero desnaturalizar es más para proteínas. No es que no haya proteínas en la espora, pero me parece que va más desestabilizar. Dale, profe, gracias. De nada. ¿Y estaba Andrés? Y después creo que estaba Mariano por ahí, no sé. Sí, profe, gracias. Yo quiero hacer una pregunta porque en la diapo se pasaba de la tinción que era rosa directamente a la que es verde de malaquita, pero vos podés pasar de la tinción de gran positivo directamente al verde.
No sé si es No porque entiendo. estaba ¿A qué te referís explicado con pasar? No me quedó claro. ¿Cómo pasamos de una cosa a otra? ¿Qué quiere decir eso? en la diapositiva, Sí, cuando se explicaba lo del verde malaquita, decía que las estructuras que eran de células vegetativas quedaban de tinción rosa, sí. pero vos podés pasar directamente de la tinción que es violeta. No hay violeta en el verde maraquita, es otra tinción distinta, es otro preparado Ya sé, pero diferente. hablo de la célula vegetativa, no del verde de malaquita. O vos lo tenés con safranina también y después con verde de malaquita. No, primero con el verde de malaquita, o sea, los tenés todos sin teñir. Primero pones el verde, le haces que entren poniéndole calor, que entre solamente en la espora, y después a lo que no se tiñe de verde le agregas el rosa. Ah, eso era lo que yo no había entendido, gracias. Es otra tinción distinta a la violeta, no hay violeta acá, no hay grano. Claro. Por Está eso bien. no es todo lo mismo, son dos tinciones diferentes. O haces una o haces otra. En la de esporas, la safranina es el contracolorante, Es lo ¿no? que se llama Claro, contracolorante, es sí. el segundo. Es el segundo. Es el que va a teñir todo lo que no se tiñó con el primero, digamos. Por eso eso se lo era llama. que explicaban que por más que queden rosa, no necesariamente son negativas, no son gran negativas. Pueden Claro, no ser porque no. positivas, pero como es Exacto. contracolorante, Porque justamente porque en la tinción de esporas no se revela, no, digamos, no se revela la estructura de la pared de peptidoglicano, el protocolo apunta a otra cosa, entonces no podés decir nada, o sea, yo no puedo decir si es gram positiva o gram negativa haciendo un cristal violeta directamente porque conceptualmente está mal. Si yo quiero saber si es gram positivo, haciendo un verde de malaquita, perdón, conceptualmente, si yo quiero saber si una bacteria es gram positiva o gram negativa, tengo que hacer la tinción de gram. Cuando hago la tinción de verde de malaquita, mi pregunta es otra. Mi pregunta es, ¿hay esporas o no hay esporas? ¿Se entiende? O sea, cada sí. tinción sirve para un propósito. No puedo querer sacar una información de una tinción que sirve para otra cosa. No sé si se entiende. No puedo ir a la farmacia a comprar bananas. No sé. No, se reentendió. Sí, sí. No se reentendió, confundan pasa, con yo Se eso. entiende, O sea, profe. que no por lo eso tenía muy lo claro. dijimos en la clase de repaso, por eso no se concentren en sí mismo en el color, porque a veces un colorante puede ser utilizado en más de una De tinción. hecho, la safranina es el contracolorante de las dos tinciones. Claro. Es el mismo colorante y en los dos casos es el contracolorante, la safranina. Pero son dos tinciones distintas con Claro. objetivos distintos. Claro, lo más importante es el procedimiento. La lógica del procedimiento, sí, o la Claro. justificación del. Sí. Siempre piensen que lo clave es relacionar el protocolo de tinción con la estructura que yo quiero revelar. Entonces, el diseño del protocolo, con esto quiero decir, el orden de los pasos que utilizo, si utilizo o no utilizo calor, si utilizo o no determinado decolorante. La razón de ser de ese orden y de esos pasos y de esos reactivos tiene que ver con la estructura que yo quiero revelar. Entonces, en uno quiero revelar una estructura determinada, que son las esporas, y en otro quiero revelar la presencia o no de un peptidoglicano. Entonces, en base a esa estructura celular es que se diseñó o se llevó, se puso a punto este tipo de tinciones, ¿no? Se definió este tipo de tinciones, pero pensando en la estructura celular. Vieron que la pregunta esta B termina con después de Sí. explicar la tinción, dice, ¿qué diferencia hay en el cultivo usado para preparar la figura 1A y 1B? ¿Alguien sabría responder eso? Profe, yo no entendí la pregunta, porque vi la A ver. imagen, pero no entendí. Sí, tenemos por un lado una tinción de gram y la otra es una tinción de verde de malaquita. La pregunta reformulada sería, ¿cómo tiene que ser un cultivo si uno quiere hacer la tinción de verde de malaquita? ¿Qué tipo de cultivo elegís? O sea, partiendo de la base, estamos hablando del mismo microorganismo, ¿no? O sea, no tiene que ver con el microorganismo. Uno tiene un microorganismo A. En este caso tenemos el microorganismo del examen. El microorganismo es el mismo. Nosotros lo dijimos en algún momento de la clase, pero bueno, por ahí son esas cosas que por ahí no pasan más desapercibidas. Pero yo tengo el mismo microorganismo y sin embargo, si yo ese microorganismo lo quiero
revelar o quiero aplicar la técnica de cristal violeta, o sea, de Gram, o de esporas, dependiendo de lo que yo quiera hacer, el cultivo lo tengo que preparar, para decirlo de alguna forma, sin decirlo, a ver si se entiende, de una forma diferente. No estoy hablando del frotis, es del cultivo, el cultivo antes del frotis. Es la parte, profe, que decían lo de los nutrientes, hacer como un... A ver. Claro, nutrir el campo de los frotis para poder que se puedan reproducir. No el campo, no el frotis en sí mismo. La muestra, la que usás para hacer ese del frotis. Cultivo del ese que uno cultivo, parte. Si vos lo que querés ver son esporas, cuando vos tenés un cultivo, armás un cultivo nuevo, fresco, y está en fase, bueno, no puedo decir eso porque no lo vimos. Está como creciendo activamente. Metabólicamente activo. Está creciendo activamente, metabólicamente activo, ahí difícilmente haya esporas. ¿Cuándo aparecían las esporas? Cuando las condiciones eran extremas. Correcto. Entonces, malas, ¿no? Malas. ¿Qué hace que el microorganismo tenga que formar una estructura de resistencia? Tiene que haber algo en el entorno que no le está gustando, y eso sería que haga mucho calor, que se le agoten los nutrientes, se quedó sin nutrientes, alguna cosa que hace que el cultivo, por ejemplo, sea muy viejo, entonces ya no tiene más nutrientes, se le está acabando la glucosa en ese medio, se está quedando sin aire, se está acabando el aire del que hay en el ambiente, hay algo que el cultivo está agotado, se dice, que ya es viejo, y entonces se empieza a esporular. Si no, no habría esporas. Habría que estresarlo, digamos. Tal cual. Correcto. Exacto. Normalmente se utilizan cultivos estresados de alguna forma, ¿para qué? Para propiciar, si yo lo que quiero es porque no todos los microorganismos producen esporas, eso ya lo vimos. Entonces, si yo quiero comprobar que un microorganismo sea esporulador, le tengo que dar las condiciones. Si yo le doy las condiciones de estrés y no hay esporas, bueno, no es esporulador. Pero si vos lo tenés en un cultivo fresco, le renovás el medio de cultivo, la temperatura ideal, qué sé yo, no va a esporular nunca, por más que él tenga la capacidad de hacerlo. Exacto. Y por el otro lado, perdón, te interrumpí. No, que entonces lo que uno hace en general es eso, o algún estrés, o simplemente dejar que ese cultivo sea viejo, que sea un caldo que tiene un montón de días ya, entonces en algún momento se le empiezan a acabar los nutrientes y todo, y sí o sí va a esporular, y se mantiene como espora. Entonces, cuanto más viejo sea el caldo, más esporas y menos células vegetativas tengo. Entonces, si lo que quiero hacer es ver las esporas, lo dejo al cultivo y lo miro dentro de un par de días. Por el otro lado, de manera opuesta, en un cultivo en el cual yo quiera saber si mi microorganismo de interés es gram positivo o es gram negativo, lo que necesito es un cultivo fresco, joven, metabólicamente en su mejor momento. ¿Por qué? Porque cuando los cultivos envejecen, las paredes de las bacterias que conforman ese cultivo envejecido, una de las características es que las bacterias dejan de producir enzimas y sus paredes se van debilitando como parte del envejecimiento de la célula. ¿Se entiende? Claro, entonces, si yo tengo una célula, por más que yo tenga una célula que genéticamente es gram positiva, si mi cultivo es viejo, su pared va a estar muy debilitada y yo voy a hacer el gram, ¿y qué corro riesgo de ver? ¿O no ver? De ver si es gram positiva, ¿la vas a ver negativa? Claro, yo corro riesgo de ver la rosa. Porque de acuerdo... La foto que está en el parcial la foto es muy real. La primera es un bacilo gram positivo y se ven varias rositas por ahí. Nos pasó en el TP, que lo vimos con Sandra, que sí, se ve que era un cultivo, una muestra vieja, y nos pasó eso, que pudimos ver que eran gram negativas. Bueno, entonces, por eso, fíjense cómo no solamente es importante la tinción que uno va a hacer, saber la tinción, saber preparar la muestra, sino además saber qué tipo de cultivo voy a necesitar de acuerdo a mi objetivo, de acuerdo si yo quiero establecer si es gram positivo o negativo, de acuerdo si yo quiero establecer si es un microorganismo esporulador o con capacidad de esporular o no. ¿Está bien? Sí, profe.
Perfecto. Profe, entonces en ese caso la respuesta sería que en la figura 1A es como una célula joven, por así decirlo, o célula vegetativa, se pueden Un mostrar gran cultivo, positivo, vamos a decir un cultivo cultivo fresco, joven. o Ah, joven bueno. o fresco, sí. Y mientras que en la figura 1B es un cultivo envejecido o en estrés, que ahí es donde Bien, se puede evidenciar la formulación de esporas. perfecto. Ujú, Sí. sí. Ah, listo. Bueno, ¿qué morfología tiene ese microorganismo? Me pasé al C y mediante qué microscopía puedo calcular el tamaño, o sea, la última, que es la en la cual está expresado el tamaño. ¿Qué tipo de microscopía tiene que ser eso? En cuanto a la morfología, en la que habíamos hablado anteriormente, que era Sí, bacilo, sí. Sí. y en la microscopía debe ser de algo micrométrico, algo chico, ¿cómo es? No. No, profe, ya ahí quedé, pues no me acuerdo bien cómo fue que lo escribí, tengo que buscarlo. ¿Qué dice el resto? A ver. Microscopio de campo oscuro sería, por favor. ¿Alguna otra opinión? Sí. Ujú. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificarías, Matías? Ujú. Si yo quiero calcular el tamaño de algo que es muy pequeño, fíjese que son micrones, porque uno puede poner una escala en un microscopio óptico, ¿no? Pero va a tener muchísimo error porque son muy pequeñitas las bacterias. Realmente para poder calcular con un poco error, digamos, con una buena certeza, es el microscopio electrónico, que es la última figura en la cual se ven las bacterias bien grandes, porque bueno, es un microscopio de barrido, es electrónico. ¿Está bien? Sí, sí. Buenísimo. ¿Estamos en la 4? 4. A ver. ¿Alguien quiere leer? ¿Se me escucha? Sí. Con Perfecto. con relación a la fisiología de la nueva cepa identificada, PAESTE, ¿está de acuerdo en afirmar que el microorganismo es un quimioautótrofo? Explique. Bien. También. Ahí va. No consume. Obtiene la energía, electrones y carbono. Ahí va. Sí. Eso voy a poner. Sí. Bueno, esa es una definición. Así que todos habían contestado lo mismo. Quimio, órgano, heterótrofo. Sí. Bien. B. Clasificación según requerimiento de oxígeno. ¿Y ahí? ¿Es aerobio estricto? Que no crecen en el tubo, o sea, no crecen en el tubo cerrado. Facultativo le puse yo. Es anaeróbico. Yo ¿Por qué coloqué que era aerobio. Sí, es aerobio, ¿no? Es Es aerobio porque estricto. solo en presencia de oxígeno. Correcto, porque ahí en alguna parte del enunciado dice que con el tubo cerrado, o sea que no crece en ausencia de oxígeno. Ahí también así es como lo tienen que justificar, ¿no? No pongan aerobio, punto. Sino, ahí sí tienen que extraer, eso también lo vimos la clase pasada, extraer del enunciado de dónde ustedes deducen eso, ¿no? Entonces sería aerobio porque obtiene energía solo en presencia de oxígeno. ¿Sí? O como dice el enunciado, o justamente porque el enunciado dice que no crece en ausencia de oxígeno. Si no crece en ausencia de oxígeno, es porque es porque lo estricto. necesita, claro. Bien. Si fuese facultativo, como dijeron, crecería en ausencia de oxígeno. Claro. Seguimos. Iba a leer yo. Dale, Teniendo en cuenta dale. que el microorganismo crece respirando aeróbicamente, explique brevemente el mecanismo de generación de energía en la respiración aeróbica, mencionando las principales características del proceso y razone por qué este mecanismo es más eficiente que la fermentación. Esto básicamente es
la pregunta que charlamos el otro día, ¿no? Porque genera más ATP. Sí, pero ¿por qué? Igual esa es la segunda parte, ¿no? Esa es la segunda de razones por qué es más eficiente, pero la primera parte Es la de glucólisis, que era glucólisis, la vimos en detalle. pirobano, luego era Claro, ciclo de los Krebs, pasos de respiración. cadena de transporte, de electrones, esa parte. Puede ser porque usa el oxígeno como Y último como aceptor final. aceptor de electrones. Sí, No. es todo eso que dijeron. O sea, no es solamente porque usa el oxígeno, es porque toda la respiración aeróbica es el proceso metabólico por el cual el microorganismo puede oxidar completamente la glucosa, o sea, de usarla hasta el final, aprovechar hasta la última energía que pueda sacar. Que en los demás tipos de metabolismo no, siempre llega no la llega a dióxido de carbono. En la respiración aeróbica la glucosa termina en dióxido de carbono y por ende le sacó toda la energía que pudo. Claro, en la glucólisis, porque dice que la glucosa se convierte en 2-pirobano. Pero la glucólisis es el primer paso de la respiración. Sí, claro. Entonces, vamos de vuelta, vamos a hacerlo completo. La respiración aeróbica es el proceso metabólico mediante el cual el microorganismo obtiene la mayor cantidad de energía posible a través de a partir de la glucosa. Es mediante el cual puede degradarla completamente. Todo ese proceso incluye varios pasos que eran la glucólisis, que la convierte en piruvato, de ahí entraba en el ciclo de Krebs, y después la cadena de transporte de electrones, o la fosforilación oxidativa, que es lo mismo. Después de todo este proceso, la glucosa termina convertida en dióxido de carbono y agua. ¿No es en oxígeno y agua? ¿Cómo? ¿No es oxígeno y agua? No, es dióxido de carbono y agua al final y como 36, 38 moléculas de ATP a partir de cada glucosa. Cualquier otro proceso que haga una fermentación, la glucólisis es la misma y no existe ni ciclo de Krebs ni cadena de transporte de electrones en la fermentación. Entonces la cantidad de energía que se puede obtener es mucho menos, no llega como a degradarla por completo. Claro, en la respiración era fosforilación oxidativa y en la fermentación era a nivel de sustrato, ¿no? Sí, fosforilación oxidativa es el último paso de la respiración. Sí. Y se daban las dos, ¿no? En aeróbica y Sí, en se dan aeróbica. las dos. Ok. Sí. La única que es a nivel de sustrato de fermentación. No, porque la glucólisis también es una especie de fosforilación a nivel de sustrato, si te pones como en la definición química, pero se reserva a la fermentación porque es como el único proceso que hace. Ah, ok. Entonces, no es tan así, pero bueno, podemos dejarlo ahí. Después de la glucólisis, la fosforilación a nivel de sustrato nos referimos a fermentación. Perfecto. Bien. Entonces, esta pregunta apunta un poco a todo esto que ya lo vimos, lo dijimos de varias maneras, que es que siempre la respiración aeróbica es como el proceso completo, el que logra obtener la mayor cantidad de energía de la misma molécula porque logra catabolizarla por completo. Los demás procesos terminan en moléculas un poquito más complejas que todavía tienen cierta carga energética, como que no terminan de degradarla. Entonces, es el proceso, la respiración aeróbica es el proceso que más ATP permite lograr a partir de una glucosa. Bien. Creo que estamos. Sí, siguiente. Sí, genética. Estudios genéticos previos permitieron establecer la presencia de un operón lactosa en el Paenobacillus sp. A fin de testear la actividad del operón en la cepa PAE-ST, la cepa se cultivó en un medio con lactosa, observando que cuando el disacárido está presente, inmediatamente se induce el operón y el microorganismo continúa creciendo. ¿Qué concluyen los investigadores de esta observación? Y expliqué
mencionando para qué sirve el Operon LAC. ¿Para qué sirve, profe? Es para traducir, o sea, transmutar todo lo que es la información. El operón. Para... No, utiliza la lactosa como fuente de energía. Ahí está, va mejor. ¿Para qué sirve? Se refiere a una pregunta más, más funcional, ¿sí? Digamos, lo que vos acabas de decir, Aldana, aplica a cualquier tipo de operón y a cualquier tipo de gen. Un gen sirve, bueno, para expresar proteínas, es una función general. Acá específicamente la pregunta apunta a ¿para qué sirve el operón LAC? Ah, está bien, sí. O sea, el operón LAC sirve justamente para poder metabolizar y procesar la lactosa como nutriente. Ese sería como el funcionamiento, el objetivo de expresar las proteínas del operón LAC. Y la conclusión es que es un LAC funcional e inducible. Sería la conclusión. Sí. Exacto. ¿Qué hubiese, o sea, veámoslo al revés para terminar de entenderlo? O sea, si en este experimento, cuando ponían a la cepa en un medio con lactosa, la cepa dejaba de crecer, ¿cuál hubiese sido la conclusión? Que es un represor. Que tenía un represor. Está bien. La primera conclusión sería que no es capaz de utilizar la lactosa. ¿Y por qué razón podría llegar a ser? En Puede el ser que contexto de la pregunta, ¿no? no lo dice ahí, pero no sé, porque está en presencia de glucosa, puede ser quizás en el medio. No, Es porque supongamos que tiene un solo tiene represor. lactosa. Bien, pero que el genoma no está preparado, está bien, pero bueno, ahí me está usando un poco mejor como justificación. ¿Una mutación? ¿Qué tipo de mutación o dónde estaría la mutación? ¿O a qué tipo de mutación te referís? O sea, si nosotros vemos que el microorganismo... Sí, pero no me refiero tanto, o sea, si uno pone la lactosa y la bacteria se muere, como bien dijimos, lo primero que podemos decir es que claramente no puedo utilizar la lactosa como nutriente. Hasta ahí llegamos todos. Después yo pregunté, ¿por qué razón no utilizaría la lactosa? ¿Está bien? Entonces, la respuesta más sencilla y directa en el contexto que nosotros estamos viendo es que no tenga el operón. Por ejemplo. Porque hay un ¿sí? represor en el operador, ¿puede ser? Espera un segundito, no. O sea, una puede ser, lo más fácil de decir es, bueno, esta cepa no tiene el operón lactosa. Como no tiene el operón lactosa, no puede usar la lactosa y se muere. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, Matías había dicho puede tener una mutación. Yo le dije, sí, eso puede ser, pero tenés que ser un poco más específico si me das esa justificación. Entonces, a lo que yo me refería no era tanto a que me digas que sea una mutación puntual o lo que sea, sino que básicamente me tendrías que decir, y bueno, podría tener una mutación dentro del operón que impida que el operón se active. Que eso puede pasar, puede ser que la bacteria tenga todo el operón, que lo tenga, que esté en las secuencias, pero que el operón no funcione porque hay alguna mutación en un promotor o hay alguna mutación en el operador. ¿Está bien? Se entiende que son dos cosas diferentes. Una cosa es tener el operón, es decir, tener la secuencia de los genes, y otra cosa que funcione, que la lactosa lo prenda. Si la lactosa no lo prende, es porque puede haber, una de las causas podría ser que haya alguna mutación en los genes reguladores o en el sistema de regulación. Y eso esté Por ejemplo, sí, también podría ser en realidad y podría ser que igual se regula bien, pero que hay una mutación en la mitad de los 3 genes y que entonces el mensajero policistrónico esté cortado y listo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende?
Profe, no, porque yo entendí de otra manera lo que usted había explicado con el esquema que hizo, que había un represor en la parte del operador. Sí, y Entonces que ahora me perdí, profe. Le digo la verdad, me perdí en el lag, que no es lo que le había dicho al no, lo que principio. estamos diciendo, por eso, estamos buscando distintas explicaciones. ¿Vos entendiste que si vos le pones la lactosa y la bacteria se muere, quiere decir que no puede usar la lactosa? ¿Hasta ahí vas? Claro, que hay como un represor que lo que está Para, haciendo es no, que porque está ahí es donde, inactivo la lactosa. ahora vamos ahí, para. Lo primero que estamos diciendo es, si yo pongo lactosa en el medio y la bacteria se muere, lo primero que puedo decir es que no puede usar la lactosa como nutriente. Vamos hasta ahí. ¿Está bien? Sí. ¿Ahí me seguís? Bueno, si nos ponemos de acuerdo en eso, ahora queremos pensar una explicación genética, ¿no? Porque estamos dentro de lo que sería la genética bacteriana. Entonces, una explicación genética, de nuevo, la primera explicación genética que podríamos dar, la más sencilla, es decir, esta cepa no tiene el operón, porque de hecho en el enunciado del problema ya les da la pauta que hay bacterias que tienen el operón y otras que no lo tienen. O sea, no es obligatorio que todas las bacterias tengan el operón. Punto número 1. ¿Sí? Por lo tanto, podría ser que este cultivo no tenga directamente los genes del operón, no tiene el operón. Y entonces, como no tiene el operón, y el operón es el responsable de metabolizar la lactosa, si no tiene el operón, no puede usar la lactosa. ¿Eso lo entendés? Sí. Que no tenga directamente el operón. Bien, ahora pensemos algo un poquito más complicado. Tiene el operón, pero la pregunta sería, ¿cómo puede ser que teniendo el operón, entonces, por alguna razón, igual no puede usar la lactosa? O sea, igual no la puede metabolizar, igual no la puede utilizar como nutriente. Entonces, ahí sí se abre un poco más de posibilidades y uno podría decir, bueno, la lactosa entró a la célula, pero no puede encender el operón. O puede ser lo que decía recién el compañero, que la lactosa entra a la célula, la lactosa enciende el operón, pero cuando se va a fabricar el RNA policistrónico hay una mutación, el RNA no se termina de sintetizar completamente, no se fabrican todas las proteínas que se tienen que fabricar, entonces, por más que la lactosa esté, no se puede utilizar porque las proteínas que se fabrican del operón son las que intervienen en el metabolismo. ¿Está bien? Entonces, uno podría proponer defectos en distintas partes del operón, que el operón esté, pero que haya alguna parte del operón que no funciona. Ok. ¿Entendés? Ahí vamos, profe, pero por ahí vamos. Ahí igual voy a seguir viendo y Eso es leyendo un las poco, por eso diapositivas. digo que es un poco, obviamente que hay que entender cómo funciona el operón, hay que entender estructuralmente cómo está conformado, y con toda esa información, entonces uno ahí tiene que empezar a imaginar qué cosas puede, es como un mecanismo. Es un mecanismo muy complejo que tiene muchos componentes. Si uno de esos componentes no está funcionando bien, ya eso puede hacer que directamente no se pueda usar la lactosa, porque tiene como que estar toda esa maquinaria, tiene que funcionar toda. Vos le rompés una parte o mutás uno de los genes y bueno, entonces a lo mejor capaz que el resultado final es que no se puede usar la lactosa. Ok. Pensalo así, pero trata de razonarlo, pensarlo sola, a ver si más o menos llegas. Bueno, gracias, profe. Y igual todo eso es una explicación de por qué no podría funcionar el operón, pero la respuesta a esta pregunta en este examen que estamos viendo es muchísimo más sencilla que todo eso. Porque este está hablando de un operón que sí es funcional. Sí, sí, sí. Ah, porque eso no entendí por qué se fueron para No, eso. simplemente estábamos, sí, yendo un Claro, poco. o sea, Estábamos viendo la conclusión, era justamente que era LAC positivo. Entonces yo, Ujú. algunos quedaron ahí medio regulando y le digo, bueno, pensémoslo al revés. ¿Qué conclusión hubiesen sacado si decía que la bacteria no crecía? Porque por ahí es donde ella se está confundiendo, lo había resuelto como lo plantea el enunciado y el caso que ustedes recién, que vos estabas explicando recién, no es este, es... No, es un caso que yo propuse a continuación para ver si lo estaban, para estar segura de que lo estuviesen entendiendo bien.
justamente pensarlo de forma opuesta, porque si no, como que siempre uno piensa el ejemplo de si está el operón, pero ¿qué pasaría si no estuviese? Era nada más para sacudir un poco el cerebro. Bien. Mi cerebro estalló, profe. Bueno, me pasé un poquito. Yo creo que quizás. te estalló por eso, Mari, porque vos lo venías pensando como estaba en el enunciado esto, que acá lo que te habla es de un operón funcional, o sea, que lo que dice que cuando pone la lactosa se induce el operón y el microorganismo crece. O sea, ¿qué te estaba diciendo eso? Como dijiste al principio, que el operón es funcional y que está regulado por la lactosa. Sí. Entonces, que cuando está la lactosa en el medio, se induce, o sea, se activa la transcripción de los genes, o sea, dejó de funcionar el represor. Por eso después me mezclé todo. Y entonces ahí y te dice que este organismo puede usar la lactosa como fuente de carbono y energía. Está, hasta ahí. Después todo el resto que estuvieron viendo es que cómo podría uno explicar que incluso teniendo un operón no funcione, que puede pasar. Sí, y es bueno saberlo porque ya veo que en el examen puede salir algo así. Sí, que yo creo que Sandra lo explica porque fue una pregunta del año pasado que fue bastante compleja. Que el año pasado tuvimos un caso así, un examen, un modelo así, que una de las preguntas que les hacíamos a los chicos era justamente eso, porque si bien tiene el operón, ¿por qué puede pasar que igual no puede usar la lactosa? Si el operón está, ¿por qué no usa la lactosa si lo tiene? Bueno, entonces todo lo que acaba de decir Sandra es una posibilidad. El operón es una estructura genética grande, cualquiera de los componentes que esté alterado, sonaste, no anda nada, anda todo o no anda nada. Entonces, a eso apuntaba. Está bueno igual cuando estudian, está bueno como desafiar lo que ustedes están pensando, ¿no? Como ir por el lado opuesto, decir, bueno, no, pero entonces, si funcionara de otra forma, si fuese todo lo contrario, ¿qué yo vería? O sea, es una forma de darle más vueltas al mismo concepto para estar seguro que lo entendieron, porque si ustedes lo entendieron, entonces podrían poder responder cualquiera de los dos extremos. Siempre hay uno que es más fácil que otro, entonces no tratar de evitar el ejemplo más complicado. Eso les hace que ustedes estén más confiados de que están entendiendo las cosas. Digo, es un ejercicio que pueden hacer ustedes solos, no hace falta que lo planteemos acá, pero nada, me tomo el atrevimiento de darles ese consejo. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Por qué decimos que se encuentra bajo una regulación transcripcional negativa? Eso también lo dijimos. Yo con mis palabras ya lo expliqué el martes, a ver si alguien que lo haya entendido puede decir. Eso lo recontra vimos, ¿no? Dedicamos bastante tiempo también a... Eso es por lo del represor que se une al operador y bloquea esa, como ese camino, esa, no sé si sería transcripción. Que no hay transcripción. Bien. Correcto, porque hay un represor que está unido y que está bloqueando la transcripción. ¿Y qué más? Que solo se activa cuando. En presencia del efector. Bien, o el inductor o efector, sí. Inductor y efector es lo mismo, o sea, ¿está bien si lo decimos? Creo que sí, para mí siempre fue el inductor. Sí. Sí, es lo mismo. Sí. Entonces, regulación transcripcional negativa ocurre cuando el represor bloquea la transcripción. Por eso le decimos regulación transcripcional negativa. Hay un represor que está bloqueando la transcripción y que solo se activa cuando hay un inductor que inactiva el represor. Sí. Aparece un inductor que saca ese represor. Entonces se activa todo el operón. Upa. Sí, se fue alguien. Sí, algo pasó, no sé. Se escuchó el portazo. ¿Están todos bien por ahí? Sí, fue la puerta de mi casa. Bueno, pasamos a... Perdón, profe, era lo último de esto. O sea, el operón se activa cuando el sustrato induce o bloquea al represor, ¿no? El inductor, no, el sustrato bloquea al represor. Cuando el o sustrato inactiva al represor. Y ahí es cuando recién se activa de nuevo el operón.
Claro. O sea, comienza la transcripción. Es Perfecto. transcripción negativa porque el represor está unido a donde se va a unir la polimerasa y no la deja transcribir. Sí. Entonces solo se va a activar cuando por algún motivo ese represor se suelte. Consulta, profe, el represor siempre, o sea, se va a bloquear en esa cadena que nosotros habíamos visto, siempre se va a bloquear al operador. Por ejemplo, puede ser que bloquee al promotor o bloquee un gen. No, siempre al operador. No. Ok, gracias. Porque justamente el operador es una secuencia donde se une el represor, como por definición. Exacto, es por que está un poquito más adelante del que lugar bloquean los del promotores. promotor, que es el Claro. del lugar donde se tenía que unir la polimerasa. Entonces, como que físicamente se le pone adelante y no la deja actuar. Hay cosas que inhiben los promotores, pero tienen otro nombre. O sea, es una cuestión de definición. Claro. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, estamos en la 6, ¿no? Sí, Pip. El grupo del INTA busca una colaboración con especialistas virólogos para encontrar un virus que pueda infectar al Paenibacillus sp. Enumere los componentes estructurales de este virus, de ese virus que están buscando, y sus funciones. También, algo que bastante charlamos la otra clase. ¿Cuáles serían los componentes estructurales de este supuesto virus que están encontrando, que están queriendo buscar? Y las funciones de esos componentes estructurales. ¿Qué es un componente estructural? Sí, son cosas que componen las estructuras y en este caso nos estamos refiriendo a la estructura de un virus. Es los componentes del virus. ¿Cómo? Es componente del virus, ejemplo, el genoma, que es el ARN o ADN, la cápside, que es la de las proteínas, que es la protección y la forma, y en algunos, la envoltura, ¿no? Sí. Yo lo que entendí ahora leyendo lo mejor es que como es un bacteriófago, en realidad no sé si tiene lo que estábamos diciendo el otro día, la capa esa que era lipídica. Está bien, no hay problema. O sea, las dos posibilidades son... O sea, está bien. O sea, las dos respuestas están bien. Si vos te enfocás a un bacteriófago, lo aclarás. Decir, bueno, yo estoy pensando en un bacteriófago porque sí, estoy buscando un virus que infecta bacterias y entonces pensás en un bacteriófago que solamente tiene cápside. Entonces, pero tenés que decir, los dos componentes entonces serían el genoma, que las posibilidades son ADN, ARN, etcétera, y cápside, que es de proteínas, y cuál es la función, ¿no? ¿Cuál es la función del genoma y cuál es la función de la cápside? Porque ahí es lo que pides, que son las funciones de los componentes, ¿no? Profe, la función, por ejemplo, del genoma es donde es la información genética como tal. Exacto. Y la otra es la protección y forma, da protección y forma. Sí, exacto. ¿Eso es todo lo que se debe decir? Eso es todo lo que se debe decir. ¿Está bien? Solo por las dudas. Todos están alineados en que los virus tienen o ADN o ARN. Eso está claro para todos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, hasta ahora, para la pregunta A, por eso esta pregunta es una pregunta muy genérica, porque hasta ahora no tienen ninguna pista de cómo puede ser el virus, pero sí mínimamente tienen que saber cuáles son los componentes estructurales mínimos de un virus que los vimos, ¿no? Entonces, no está preguntando si el genoma va a ser de ADN o de ARN, pero sí tienen que poner que un virus tiene que tener genoma, porque si no tiene genoma no pasa nada, digamos. Básicamente es una estructura vacía. Bueno, entonces la pregunta B dice, indique qué componente o componentes serían claves para determinar si el virus es capaz de infectar a esta cepa bacteriana o esta Paenibacillus, pero qué nombre le fuimos a poner. Esto tiene que ver con el tropismo, ¿no? O sea, tiene que ver con el tropismo. ¿Cómo sería la respuesta? ¿Qué pregunta? Tiene que ver con la cápsula, con cápside, con la parte, sí, con el componente cápside, que es la que tiene el bacteriófago que dijo el chico. Está bien, la pregunta dice, la pregunta
de nuevo, yo entiendo cuando uno lee una pregunta, lo primero en el cerebro empiezan a aparecer ideas. Tú, sí, yo entiendo. Ahora, lo que tiene que hacer es organizarlas. Para organizarlas, volvemos a leer la pregunta. ¿A qué apunta la pregunta? A los componentes. Entonces, la respuesta es, hay que mencionar los componentes. ¿Cuáles serían esos componentes importantes para determinar la infección de la bacteria? Por ahí los dijeron, pero digo porque también hay que poder redactar una respuesta que se entienda. ¿Cuáles serían los componentes? Proteína de cápside. Bien. ¿Y por qué? Porque ellos son los únicos que reconocen a los receptores de la célula o de esta bacteria, del bacteriófago. No, de la bacteria, Bueno, de la bacteria. Sí, ok. ¿Está bien? Entonces tenemos dos componentes. Uno es el componente viral, ¿sí? que normalmente va a estar en la cápside si el virus es desnudo. Y el otro componente, pues necesitamos los dos. Necesitamos un receptor en la célula y una proteína en el virus. Entonces esos son los dos componentes que van a determinar el tropismo, como ahí dijeron. Si existen esos dos componentes que sean complementarios, por decirlo de alguna forma, entonces se va a poder infectar esa bacteria y si no, no. ¿Está? Sí, profe, pero ¿cuáles son los dos? Una es la proteína de cápside y la otra. El receptor celular. El Claro. receptor. Está bien. Acordate que tiene que haber una proteína en el virus y otra en la célula. Ok, gracias. Receptor celular es lo mismo que decir células huésped, ¿no? No, el receptor celular es la molécula específica que está en la membrana de la célula huésped. Claro, el receptor celular está en la célula huésped, pero no es lo mismo. Una cosa es la célula y otra cosa es la molécula que está en la membrana. ¿Sí? Bien, bien. Profe. Sí. Diga. Son los receptores específicos para que se pueda unir. Sí. Y es la cápside. Claro, el receptor específico, lo que llamamos receptor específico, es esa proteína o ese componente de la membrana de la bacteria, de la célula huésped. Y la cápside, bueno, es una proteína que está en la cápside del virus. Esos dos son los que tienen que reconocerse y en el tropismo permiten la infección. ¿Está? Sí, genial, gracias. Bueno, y dice, los virólogos encuentran un bacteriófago candidato cuyo genoma es de ARN positivo. ¿Cómo esperaría que fuese el ciclo de multiplicación de este virus? Explique el ciclo teniendo en cuenta los pasos relevantes que conducen a la formación de nuevas partículas virales o viriones. No pude ni siquiera pensarlo yo. Dije, no, listo. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Qué? ¿Alguien más? Yo ni de esa sí no sé nada. ¿El RN no era de una cadena y el ADN de dos? Bueno, sí. En general sí. Supongamos vamos por el caso más fácil. Claro, porque ahí es un ARN de simple cadena, ahí no lo dice, pero es un ARN positivo simple cadena, sí. ¿Y ahora qué pasa? Si el virus es de ARN simple cadena positivo. Exacto, bien, eso. Ese ARN positivo lo que quiere decir es que funciona, básicamente el genoma del virus ya es un ARN mensajero. Eso es lo que quiere decir. Cuando un virus es de ARN positivo, quiere decir que su genoma ya directamente es un mensajero. Entonces, ahora, eso ya, una vez que está establecido eso, digamos que acabamos de aclarar eso, ustedes tendrían que sumar a esa definición o a ese concepto, tendrían que sumar el de ciclo de replicación del virus. Profe, después de la ARN no va la traducción de proteínas. Sí. Después de eso, la replicación del genoma por polimerasa, por ARN polimerasa. Esa es la replicación. Sí. Claro, la replicación del genoma. Y luego
el ensamblaje de nuevas cápsides y después el lisis, algo que usted había dicho que era el proceso Sí, final. está. ¿Todo es el proceso? Exactamente, esos pasos. Faltó primero la absorción y Sí, la pasó la entrada. Ujú. Siempre el primer paso para cualquier infección viral, absorción, que es la unión a la célula, la entrada es de alguna manera que entra a la célula ese genoma, y una vez adentro, sí, depende de qué era ese genoma, es qué es lo que va a hacer. ¿Podría que no sea ARN así positivo? Por ejemplo, si fuese un virus cuyo genoma es de ADN, de DNA, ¿qué pasaría? ¿Qué tendrían que decir diferente de lo que acabamos de decir? Paso 1 sería igual. Sería igual, porque no afecta el genoma viral, no afecta el paso 1 de absorción, porque lo que participa en la absorción dijimos que son las proteínas de la cápsida, entonces el genoma hasta ahí no pasa nada. ¿Sí? El paso 1 sería lo mismo, absorción. Paso 2. Profe, la entrada. La entrada, la inyección del genoma. ¿Piensan que sería diferente porque fuese DNA o RNA? No, fue igual. No, lo que cambia es si es ARN el virus, como estábamos diciendo antes, que va directamente para la replicación del genoma en el núcleo de la célula. ¿En O qué bueno, caso? en este ¿En qué caso caso? sería No te escuché, perdón, Andrés. ¿En qué el caso de es lo que ARN, vos acabas perdón. de decir? Cuando es ARN. El de ARN, cuando es ARN. ¿El de ARN es el que va al núcleo? No, no es así. No es el ADN el que va al núcleo directamente. Claro. En el caso de que el virus sea de ADN, ¿sí? Tiene un pasaje por el núcleo. Si ella es un mensajero, el mensajero ya directamente en el citoplasma de la célula ya va a funcionar. Ahora, recuerden una cosa, en el caso de las bacterias, nosotros no tenemos núcleo real. Cuando nos referimos a que va al núcleo, en el caso de la bacteria, lo que queremos decir es que está en el contexto del cromosoma bacteriano. Pero recuerden que no hay una membrana nuclear en las bacterias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero sí va a ser necesario que utilice DNA polimerasas. Y las DNA polimerasas van a estar en el entorno, digamos, del cromosoma bacteriano. Profe, entonces en este caso es el mismo procedimiento, pero en vez de utilizar ARN, utiliza DNA, ADN. Sí, pero digamos, lo que estamos tratando de distinguir acá es que el virus de ARN, cuando ingresa a la célula, directamente va a utilizar los ribosomas bacterianos, porque ya es un mensajero, y en cambio, en el caso, esperen. Ay, perdón. En el caso del ADN, gracias. En el caso del ADN, va a necesitar primero utilizar las DNA polimerasas para duplicar el genoma viral y las ARN polimerasas para fabricar los mensajeros. Ah, ok. ¿Se entiende? Es como que cuando el virus es de ADN, en realidad se tiene que enganchar todavía más arriba en el proceso de la célula. Si ya es un mensajero, se ahorra los 2 primeros pasos. Ah, ok. No entendí. ¿No? ¿Sí o no? No entendimos. Genial. Ah, ok, pensé que habías dicho no. Ah, yo sí entendí por las dudas. Esa es bueno, entonces, una vez que el virus, supongamos, ahora estábamos suponiendo que es de DNA, que es lo que habían preguntado. Entonces, ese va a ser un genoma viral que va a necesitar, de alguna forma, las DNA polimerasas de la bacteria para duplicar su genoma, las ARN polimerasas de la bacteria para fabricar sus mensajeros, y después, por supuesto, los ribosomas. Pero comparado con el que es, con el que es ARN positivo,
necesita muchas más cosas el de DNA o muchas más estructuras celulares que las que necesita el de ARN. Esa sería la diferencia principal. ¿Lo ven eso? El que necesitaría, profe, más cosas es el ARN. No, el ADN. Al revés. El ADN. O sea, el ARN, cuando es virus de ARN, es el mensajero, va directamente a los ribosomas. Eso estamos Exactamente. diciendo. Y el otro va primero, bueno, al genoma de la célula. Ujú. Gracias. Gracias, profe. Como que necesita más enzimas porque necesita más pasos, ¿no? Re bien, profe, gracias. Buenísimo. Y entonces, ¿qué nos quedaba? Último, ¿no? Entre los dos grupos de investigación deciden hacer un experimento para intentar transferir el opelón LAC de la cepa PAST a otra cepa de Paenibacillus defectuosa en este operón. ¿Sí? Ahí opinó el gato. ¿Cuál es el proceso que esperan que ocurra en este experimento? ¿Se entiende la pregunta? No lo entendí. Lo repito, entre los dos grupos de investigación, los del comienzo, los microbiólogos y los virólogos, deciden hacer un experimento para intentar transferir el operón lactosa de Paenibacillus PAEST a otra cepa de Paenibacillus que es defectuosa en este operón, en el operón LAC. Eso es el experimento que quieren hacer. La pregunta es, ¿cuál es el proceso que esperan que ocurra en este experimento? Que es como un proceso de mutación, o sea, de... Exacto. Justamente, por eso es necesario un virólogo. ¿Y cuál es el proceso en el cual podrían llegar a transferir el operón LAC y en el cual está metido un virus? ¿Qué proceso es? Proceso de transferencia horizontal. ¿Cómo se escuchó muy? Transducción. Ahí va. Ahí va, transducción. Entonces ahora tienen de los enunciados anteriores tenemos un virus que puede infectar esa bacteria y entonces, sabiendo que tenemos un virus que puede infectar esas bacterias, se puede utilizar para hacer una transducción, y intentar pasarle el operón LAC de una bacteria a otra. ¿Sí? ¿Qué otro detalle me pueden dar por qué una transducción durante una transducción podría pasar esto? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿La puedo repetir? Claro, acá me dicen que lo que esperan que suceda en ese experimento es la transducción producida por, digamos, o mediada por el bacteriófago. Entonces yo pregunto, ¿por qué la infección con un bacteriófago me podría ayudar a transferir un operón de una bacteria a otra bacteria? Porque hay una parte del genoma de la bacteria que pasa a formar parte del virus. Quizás me lo expliqué medio mal. Uh-huh. Sí, porque hay una cierta probabilidad, no sucede siempre, pero hay una cierta chance de que cuando el fago lisa una bacteria, ¿sí? Y empaqueta su genoma previamente, ¿no? Arrastre genoma bacteriano en su cápside. Y por lo tanto, ese virus que tiene genoma bacteriano en su cápside, cuando infecta una nueva bacteria, ese genoma que arrastró de la bacteria 1, digamos, lo va a transferir a la bacteria 2. En este caso, si arrastrase el operón LAC de la bacteria inicial, cuando infecta la segunda, se lo va a transferir. Y por lo tanto, la segunda va a adquirir ese operón. Eso es lo que se asume que podría pasar, ¿no?
¿Podría ser por otro mecanismo? ¿Mediado por fagos? No, ahí es justamente lo que la pregunta apunta a algo que esté mediado por virus. Esa pauta te la da diciendo que los dos grupos van a colaborar. Pero sí, hay otros mecanismos que son todos los otros que nosotros vimos en la clase. O sea, podría ser la transformación, por ejemplo, de una célula competente y que en el medio quedó tirado por ahí un operón LAC y lo incorporó la bacteria. Pero acá la pregunta está enfocada justamente a que respondan el proceso que implica que intervenga un bacteriófago, ¿no? Sí, O porque sea, el biólogo. claro. O sea, apunta a la transducción. No es el único mecanismo, pero ya vimos todos los mecanismos que hay, pero en esta pregunta apunta a la transducción. ¿Se acuerdan que el esquema, porque les dice que hagamos como un esquema de cómo ocurre esto? ¿Se acuerdan que la transducción era que el virus infecta una bacteria? Replica todo su genoma, finalmente esa bacteria, y se forma de vuelta las proteínas de la cápside, y el virus de vuelta se empaqueta todo, y la bacteria se lisa, y salen todos los viriones de vuelta. Lo que suele pasar es que cuando en ese empaquetamiento la célula también se rompe y se lleve ADN de la bacteria en vez de ADN del mismo. Entonces, alguno de esos cápsides envolvió el ADN bacteriano. Si lo que pasa es que uno de esos viriones que se forma justo envolvió el pedazo que era el operón lactosa, vas a tener afuera un virión que tiene el operón lactosa en vez de tener el genoma viral. Y entonces cuando ese virión infecte a otra bacteria, le transfiere los genes del operón lactosa. Eso sería cómo funciona. O sea, la célula dadora es la que tiene el operón funcional, es infectada por un virus, ese virus fabrica muchos viriones y entre ellos alguno defectuoso que envolvió al operón lactosa. Y entonces ese virión que contiene adentro al operón infecta a la célula receptora y le transfiere el Claro, operón. cuando inyecta el genoma, digamos, o cuando en el paso 2 se internaliza el genoma, en este caso, bueno, va a ser el genoma bacteriano, ¿no? Ujú. Profe, ¿solo el que tiene el operón lactosa es el que infecta a la otra bacteria? No, por eso es un fenómeno, o sea, cuando vos tenés un virus que infecta una bacteria, como resultado de esa infección, hay muchísimas partículas virales producidas y vos tampoco sabés cuál de esos virus, llamémoslo de la progenie, ¿no? Cuál de esos virus nuevos producidos, no sabés ni cuál va a llevar el operón LAC, si alguno lo va a llevar o qué otros genes, porque es un mecanismo medio al azar, medio fortuito, ¿no? Entonces, generalmente cuando se hacen esos experimentos, se hacen en un volumen muy grande para tratar de aumentar la chance de conseguir lo que vos querés. ¿Está bien? Pero no es que después el único que, del resultante de esa infección, el único que es funcional es el que incorporó el operón lactosa. Okay. No, vas a tener una población de bacterias Por eso, infectadas es un gigantes, resultado, con distintos, la mayoría con virus enteros, sí. Es un resultado poblacional. y o sea, algunas con algunos pedazos de la bacteria. Una de cada, andás a saber cuántas, una de millones, tendrá justo el operón lactosa que buscas. Es un experimento laborioso, en realidad parece muy, muy fantástico, pero en realidad la frecuencia es baja y entonces uno tiene que hacerlo en gran cantidad para tratar de aumentar esa chance. Pero bueno, nosotros eso no lo vimos, pero está bien, sí, que lo sepan. No, eso es traducción especializada y es como más complejo todavía. Sí. Esta es traducción generalizada. Sí. Lo otro es cuando se lleva... Un segmento más específico, sí. Claro. No es al azar, sino que se lleva un segmento particular. El virus esto que estamos hablando es cuando el virus entra, infecta la primera bacteria, la dadora, y hace un ciclo lítico. O sea, se empieza a replicar a lo loco y empaqueta, y entre ellos empaqueta cualquier cosa. Y una de esos cualquier cosa es justo el gen que vos querías transferir. Lo que vos decís es cuando el virus hace un ciclo lisogénico, se mete adentro del cromosoma de la bacteria
como que forma parte y cuando se escinde, cuando se vuelve a soltar, se lleva justo el pedazo del genoma de al lado, no se lleva cualquier azar. Entonces ahí eso es traducción especializada porque vos lográs que el virus se lleve el pedacito de gen que vos querés que se lleve, o sea, el que está al lado de donde se insertó. Pero bueno, es un poco más compleja todavía de entender, por eso no le estábamos dando mucha... No, porque ya, digamos, con la sencilla con la generalizada se entiende el fenómeno, ¿no? Bueno, y este es uno de los métodos de transferencia horizontal de genes. ¿Se acuerdan que vimos que eran 3? Transducción es el método por virus. Después teníamos conjugación y transformación. Acá solamente de esta parte, sobre todo por la primera y por la última pregunta de punto 6, les aclaro que cuando les pedimos que hagan un esquema o que dibujen algo, tienen que indicar qué es lo que están dibujando, no es el dibujito así solo, sino que tienen que sacar una flecha y decir, esto es tal cosa y esto otro es tal otra, ¿no? O sea, un esquema no es solamente un dibujito, sino que tiene que ir con reseñas y tiene que ir con explicación de lo que están haciendo, ¿sí? Tienen que señalar lo que están haciendo, ¿está? Lo digo porque, bueno, normalmente siempre hay alguna pregunta que pide que dibujen algo y después es como, parece como un arte abstracto. Digamos, no tienen que ser artistas en los dibujos, pero sí tienen que decir qué es lo que están queriendo dibujar. ¿Ok? Sí, ahí se ríe. Ok. Bueno, ¿algo que quieran ustedes, que necesiten ustedes que les respondamos? No, profe, solo que apiádese de nosotros, por favor, cuando haga el examen. No, cuando lo corrijamos en todo caso, cuando lo hacemos es más o menos el estilo. Bueno, cuando lo corrijan también. Sí. No, ténganse fe. Sí, el secreto está en entenderlo, los conceptos. No, porque como ven, no son definiciones de memoria, que hay que saberlo, hay que tener la base teórica, sin duda, pero bueno, interpretar. Y bueno, yo se los dije la vez pasada, no duden en si no terminan de entender la pregunta, o sea, tenés más o menos lo que hay que contestar, pero no estás seguro de si es lo que te están preguntando, nos preguntan, incluso durante el examen. Sí, lo que pasa es que por lo menos a mí me pasa de que yo estoy confiada de que no me lo sé, entiendo, pero cuando voy a hacer el examen me nubla la mente, no sé, un colapso me agarra y me da de todo y me olvido de lo que estoy haciendo. Los mismos nervios me traicionan, mal. Bueno, hagan respiración, tranquilícense. Perfecto, profe, gracias. No, de nada, chicos. Bueno. Gracias, profe. No, 2 seguramente. Sí. Es un montón, 3. Sí. Nadie quiere ya, a la última hora ya nadie está pensando, mira en el techo, porque... No, se agotan y ya empiezan, no se Cuanto detengan más estudian, tanto. más rápido lo pueden hacer. Cuando se ven obligados a sacar algún instrumento, ahí es cuando tardan más tiempo, pero si no es necesario divagar, las 2 horas le tendrían que alcanzar. Estudien, aprovechen el fin de semana y estudien. Gracias, profes. Bueno, gracias, profe. El martes, chicos. Buen fin de semana. Buen fin de. Gracias. Chao, profe. Buenas noches, profe. Chao, buen fin de...